entre los cursos, como los hemos ido trabajando, hemos identificado, desde mi percepción, que el duelo más grande, o el primer duelo, no puedo decir que más grande o más pequeño, sino más bien el primer duelo que vivimos es lo que hemos visto, es nuestra propia pérdida, el habernos perdido de nosotros mismos. Y en este momento te lo puedo cuestionar, a ti, en este instante, ¿dónde está? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde estás tú? ¿En qué momento te perdiste de ti? ¿Ya te encontraste o sigues perdida? Y en la experiencia hemos visto que esa primer pérdida, que es la de nosotros mismos, si no llegamos a elaborarla, si no llegamos a identificarla, a procesarla, y también esas propias experiencias que hemos ido pasando en lo largo de la vida. Por ejemplo, yo cuando era niño, la primaria la hice en 6 primarias, y hubo tantas pérdidas que en ningún momento validé, en cuestión del cambio de escuela de una a otra, haber perdido no solamente los compañeros de escuela, sino también donde vivía. Fueron pérdidas constantes no validadas. Mm, y te invito precisamente a que puedas identificar qué pérdidas has tenido a lo largo de tu vida, que has validado o que no has validado. Y no necesariamente de personas que han fallecido, sino de que tú tenías algo en tus manos y que era tan grato disfrutarlo, y que precisamente al momento de no tenerlo, qué pasa contigo y qué ha pasado contigo, y esas experiencias que has vivido, validadas o no validadas, qué huellas han dejado en tu vida. Entonces comento que el objetivo principal de la tanatología es que aceptemos la pérdida. Sin embargo, ese proceso de aceptar la pérdida no es tan simple, no es fácil. No es fácil aceptar que ya valió madre y que ya no está la persona o el objeto amado. Eso no es simple, no es fácil. Y no es tan simple, ¿por qué? Porque lo que involucra para generar el proceso de duelo, elaborar el proceso de duelo, es validar mis emociones, mi sentir, ante el cómo estoy yo ahora, en este momento, ante lo que perdí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Sin embargo, si no estamos realmente conectados con nosotros, si no estamos realmente conectados con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, va a ser difícil que podamos validar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Entonces, dice la literatura en la Gestalt que somos fóbicos emocionales. No nos gusta sentir las emociones. Nos da fobia sentir las emociones. Nos da fobia sentir tristeza, nos da fobia sentir enojo, nos da fobia sentir miedo, nos da fobia sentir fobia, nos da miedo el miedo, nos da fobia sentir miedo. No, a veces hasta la misma felicidad nos da miedo vivir. No sabemos precisamente palpar, tomar en nuestras manos la emoción, ya sea agradable o no agradable. Y sin embargo, mientras no tomemos en nuestras manos, en nuestro ser, nuestras emociones, sean agradables o no agradables, no vamos a poder trascender la emoción. Y es donde entonces podemos estar viviendo en una frustración o en un temor, en un miedo constante por no tomar la emoción, ya sea buena o mala, o agradable, quitando lo bueno o lo malo, que sea agradable o desagradable. Y mientras hasta este momento en mi experiencia no he encontrado otra manera de transitar una emoción, de trascender una emoción, más que pasando por ella. Yo no voy a poder liberar el enojo, la tristeza si no lo siento. Y no voy a poder disfrutar la alegría si no la siento. Entonces el sentimiento es importante para transitar cualquier situación que estemos pasando. Y al final, la emoción es la que nos tiene jodidos a todos porque no sabemos digerirlas, no sabemos, para empezar, no sabemos identificarlas. En segundo, no sabemos procesarlas. Y a la vez, en otro punto, no sabemos expresarlas. Y por último, no somos asertivos cuando las expresamos.
En realidad no es fácil llegar en un proceso de aceptación de que ya no hay o ya no está lo que tenías o a quien tenías a tu lado. Es algo muy complicado y va a ser mucho más complicado si no validas todas las emociones que están en ti ante la experiencia que estás pasando. Mientras no liberes todas tus emociones, es como estarte ahí calcomiendo con ellas y no va a haber más que puro martirio y puro dolor en nosotros mismos. Comento que en el momento del duelo, cuando estás en un proceso de duelo, el duelo es como si se te hiciera la visión pequeña y tú lo único que observas es el dolor. Al último ni te observas a ti ni observas a nadie que está a tu alrededor. Entonces, es una enajenación tan fuerte, una alienación tan grande, una división del ser donde ni siquiera se puede observar a sí mismo porque lo único que observa es el dolor. No hay otra cosa que importe en ese momento, más el dolor, más que el dolor. Porque no importas tú y no importa nadie que esté a tu lado. Entonces es un proceso en realidad muy complejo. Y cuando no llegamos a elaborar el proceso de duelo, es todavía más complicado. Porque cuando el duelo no llegamos a elaborarlo, el duelo llega a encapsularse. Y hablar del duelo, el dolor se llega a encapsular en donde aparentemente no pasa nada. Y después el cuerpo grita lo que el alma calla, como se dice. Y entonces empezamos a somatizar, empezamos a enfermar de diferentes cosas por no haber dado y validado las emociones dolorosas ante esa experiencia de pérdida o de duelo. Entonces, el proceso de duelo es algo muy complicado y mientras no demos oportunidad a vaciar todo lo que hay en nosotros, va a ser todavía más complicado. Y si no hay quien acompañe en el proceso de duelo, va a estar más complicado. Y si hay quien acompañe y no acompaña de forma amorosa, va a estar más complicado. Por favor, háblame. Sin embargo, déjame decir una sandez de pendejadas y estupideces porque no tiene sentido a lo mejor nada de lo que te voy a decir. Sin embargo, para mí es importante poder soltar completamente todo esto que traigo aquí en mi cabeza, todas estas sensaciones porque me están jodiendo constantemente. Y así lo hizo, se comunicó conmigo y no me dijo absolutamente nada. Y se lo agradecí infinitamente. Porque también comento que para poder llenar un vaso, primero hay que vaciarlo de toda la porquería que pueda haber dentro. Mientras no vaciemos, por mucho amor que demos, por mucho que demos cosas buenas y de valor, si el vaso está lleno de porquería, pues no se va a asimilar que en realidad estás dando algo de importancia. Es un punto de reflexión fuerte. El proceso de duelo es un proceso en realidad eh, muy profundo y doloroso. Mm, no me quiero adelantar mucho ante los puntos que voy a tocar más adelante. Mm, comparto un poco, a mí precisamente estas pérdidas, tanto la de mi hermana que fallece en el 2020, que mi madre estuvo también muy, muy grave de COVID y con ese miedo de poder perderla también a 10, 15 días de diferencia de que fallece mi hermana. Con antecedentes de que mi abuelo, eh, el hermano mayor de mi mamá fallece y mi abuelo fallece en menos de un mes. Entonces era también esos antecedentes que me generaban más miedo de que pasara lo mismo con mi madre. Gracias a Dios no ocurre. En enero del 2021 es cuando mi papá tiene un accidente. Mm,
Eh, y generó en realidad, estas pérdidas generaron en realidad, ese accidente de mi papá estuvo en peligro su vida más de 4 veces. Entonces también fue muy caótico, fue muy difícil, fue muy complicado. Mm, y ha habido un sinfín de movimientos en mi vida que precisamente mm, iba a renunciar al trabajo en aquel tiempo en la Secretaría de Salud como tanatólogo. Pido un permiso de 6 meses, regreso, duro menos de un mes, pido otro permiso porque también ya quería renunciar. Me dan otro permiso de 6 meses. Entro ahora en enero, duro, duro nada más 2, 3 días y al fin y al cabo voy y les digo, ¿saben qué? Renuncio. Eh, mm, mm, no es ni para tratar de ser ejemplo ni de nadie, ni de tampoco ponerme en un punto de que me diga la gente si estoy haciendo bien o mal. Mi único sentido es que no quiero seguir perdiendo el tiempo. Sí. Quiero vivir mi vida porque no sé cuándo me toque irme. Y es aquí cuando les comentaba en el inicio de que la primer pérdida que en realidad hemos tenido es la propia, es la nuestra. Y precisamente es profundo lo que es este taller, porque es llevarte y de regreso a ti. Aún así, ante el dolor que estés pasando, ante la pérdida o duelo que estés viviendo, es precisamente regresar a que tomes las riendas de tu vida y de tu existencia, trasciendas todas estas pérdidas, donde solamente trascendiéndolas es validando todas tus emociones. Digo que hay que vaciar el vaso para poder llenar el vaso. Sin embargo, no podemos llenar sin antes vaciarlo. Una vez que vacías el vaso, ya lo llenas y ahora sí, next, diría una maestra gestaltista, ¿qué sigue? Sin embargo, no podemos llegar a ese punto de que sigue mientras no vaciemos el vaso. En sí, este taller precisamente son 10 sesiones, donde en la primera sesión es importante validar qué fue lo que pasó, cómo te sentiste ante esa experiencia que estás pasando, o te sentiste o te sientes. Eh, Al momento de precisamente poder irlo hablando y escuchándonos a nosotros mismos, es una gran oportunidad de poder ir asimilando lo que está pasando. En estas primeras sesiones a la gente por lo general es difícil decir, es que mi familiar, papá, mamá, hijo, murió, falleció. Hasta les cuesta tanto trabajo precisamente poder decir la palabra falleció o la palabra murió o el decir ya no está aquí. Entonces, esta primera sesión, el objetivo principal es ese, poder tanto ir liberando, poder ir escuchándote y poder ir generando ese proceso de aceptación desde el hecho de poder hablarlo y decirlo, y que también no es obligatorio que lo digas o que quien está en el curso, sino que se vaya dando cuenta dentro del proceso de duelo en dónde se encuentra. Y que a la vez los procesos el proceso de duelo entre el shock, la negación, el enojo, la tristeza, eh, y hasta llegar a la aceptación, y que bueno, cada ciclo de, de duelo es distinto, diferente, como lo maneja cada autor. Sin embargo, manejáramos estos precisamente eh, los más clásicos. El momento de shock es donde no lo, no lo crees, todavía no te cae el 20 de que ya ocurrió, de que ya pasó.
En el momento de negación es semejante. A mí una experiencia en relación de la negación fue que los restos de mi hermana se incineraron y llegaron a depositarse en el templo hasta 3 meses después, que ese también es todo un tema, de no tener las cenizas en casa. Mi experiencia fue que pasaron esos meses y cuando fuimos a depositar las cenizas de mi hermana, fue como si hubiera sido el primer día en que hubiéramos enterrado a mi hermano. A pesar de que pasaron esos 3 meses, saliendo de misa ese día, precisamente estábamos organizándonos por los vehículos, cómo nos íbamos a acomodar. Y en eso le digo a mi mamá, le digo, pues que mi hermana se lleve la camioneta. Y no terminé de decir camioneta. Cuando me doy cuenta de que precisamente mi hermana ya no estaba con nosotros, ¿no? Y así como ahorita precisamente me pueden ver que al estar hablando y ir profundizando en mis emociones y que ahorita precisamente me genera esta tristeza y es lo que el, el proceso de duelo pareciera que precisamente ya pasamos a la aceptación, después nos regresamos otra vez a la tristeza, y luego después nos pasamos al enojo, y luego podemos pasar otra vez al shock, y después podemos pasar a la negación. Es un ciclo que no precisamente tiene que ir uno tras otro, sino que conforme lo que vamos viviendo y lo que nos va removiendo, y precisamente qué va a remover, pues todo aquello que siga allí que es necesario ir soltando. Y de mi hermana ya van más de 2 años y me sigue doliendo. Y ya no duele como en un inicio. Sin embargo, son situaciones, experiencias que vamos pasando, que van ocurriendo y, y que van abriendo nuevamente esas heridas o esas sensaciones, esas nostalgias. Es un proceso, definitivamente es un proceso. Este proceso, ¿cuánto dura? El tiempo que sea necesario. No la literatura dice que puede ser de 6 meses a un año, otra que pueden ser 2 años. Sin embargo, conozco tantas personas que su proceso de duelo ya tiene 5 años, 10 años, 15 años. Y desde mi percepción, lo que hace la diferencia de que un duelo se prolongue es precisamente no validando tus emociones. ¿Sí? Es por eso importante de ir generando un proceso de duelo. ¿Vale? En el segundo es como poder decir todo lo que en su momento no logramos expresar en nuestro ser amado o a la misma experiencia que perdimos. El segundo punto es honrando y amando mi proceso de duelo. Aquí generamos una experiencia de soltar, entregar a nuestro ser amado o experiencia que hayamos pasado, ya sea de duelo o de pérdida, de poder entregar eh, de poder entregarlo en manos de tu Dios. En en el Dios que tú creas no entramos en cuestión de religiones ni nada de eso, sí manejamos un sentido espiritual. Sin embargo, no nos adentramos en cuestión de religiosidades. Y es también, es otra sesión también muy fuerte, porque hay momentos en que damos cuenta en ese momento que hay personas que no quieren soltar todavía a su familiar. ¿Por qué es tanto el dolor nuevamente? Y también no obligamos a que lo suelten, sino que lo importante es que se dé cuenta en dónde se encuentra en su proceso de duelo. Y es muy enriquecedor cuando trabajamos en grupo porque cada persona expresa su proceso
Y a veces hay personas que están precisamente como muy renuentes, como muy contenidas, y una de las participantes o de los participantes se desborda en su proceso y se genera un efecto dominó que esa persona que se desborda, pum, 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 abre a todas las demás. Entonces, por eso es muy rico poder ir trabajando en grupo, porque a la vez también nos vamos acompañando entre todos. Y lo agradable de estas sesiones, de este taller de tanatología, es que se va dando acompañamiento también personalizado y vamos acompañándonos todos. Todos. La cuarta sesión es precisamente ir valorando todavía si estoy en la negación o en la aceptación. Cada sesión tiene su magia. En la quinta sesión, esto de frases de sanación y afirmaciones para el ser y la familia, y hablando de redes de apoyo, como les decía en un inicio, el duelo no nos permite observarnos a nosotros y tampoco nos permite observar a los demás. Entonces, esta quinta sesión es precisamente identificar, o que cada persona identifique, si se está observando a sí misma y si en realidad está observando al que está a un lado. Y que también desafortunadamente en el proceso de duelo, cada integrante de la familia, el dolor y el duelo lo vive de formas distintas. No lo viven de la misma manera. En su momento yo casi no hablo de mi hermana ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque tengo miedo o me inquieta poderlos inquietar a ellos. En algún momento es inevitable. Y creo que sí han sido como unas 3, 4 veces que hemos platicado mi mamá y yo de mi hermana, con el que también, con mis sobrinos, de repente también nos hemos puesto a platicar. Con mi papá también en su momento. Y creo que las pláticas más fuertes han sido tanto con mi sobrino más grande y con mi mamá. Y que al último terminamos llorando los dos cuando generamos esas pláticas. Entonces, esos momentos incómodos son precisamente los que no quiere uno poder afrontar o poder tener que sentirlos o vivirlos. Entonces, a veces nos olvidamos que el otro también está sufriendo o que también le está doliendo o ni siquiera sabemos cómo lo está pasando. Y es aquí precisamente en esa sesión como poder uh, dar oportunidad de cómo estamos, quiénes estamos pasando esta situación y cómo estamos cada uno de nosotros. Y ya también ahí se generan algunas frases de sanación que también son muy reconfortantes. En la sexta sesión es el taller del perdón. En el taller del perdón, pues a veces con quien más estamos enojados es con Dios. Y también poder darnos oportunidad de encabronarnos y maldecir y decir y echar y sin embargo también a veces creencias limitantes que no nos permiten poder soltar y maldecir y enojarnos. Eh, y, insisto, hay que vaciar el vaso para poder llenar el vaso. Y en este taller del perdón hay 4 perdones que manejamos y también es muy, muy, muy enriquecedor. Y poder darnos cuenta de qué me alimento. Me estoy alimentando de resentimiento, me sigo alimentando de sufrimiento, de qué me estoy nutriendo, no solamente físicamente en el alimento, sino de qué me estoy nutriendo emocionalmente, de qué me estoy nutriendo físicamente, de qué me estoy nutriendo espiritualmente, de dónde chingados me estoy agarrando y si no me agarro, de dónde me puedo agarrar. Y dentro de mi experiencia es que los momentos más críticos de mi vida pues no han sido más que abandonarme en ese Dios, que es lo que puede precisamente en realidad darme fortaleza para seguir adelante. Entonces, esta sesión del taller del perdón también es muy, muy enriquecedora. A veces nos aguantamos y creo que llega un punto en que nos sentimos tan chingones, tan fregones, y que al último, perdón, y que al último, bien dicen que el chingón chingó a su madre, ¿no? Entonces, si estamos resistiéndonos y resistiéndonos y que nosotros con nuestras fuerzas vamos a salir adelante, sin embargo, llega un punto en que ya no podemos, o al menos en mi caso, así ha sido, ¿no? Entonces,
Dentro de este taller de tanatología ha sido precisamente diseñado desde la parte teórica que hemos tenido, no nada más en la tanatología, sino también desde la psicoterapia gestal. Y la ventaja que tiene este curso es que ya no es solamente teórico ni desde la tanatología ni desde la gestal, sino que a la vez lo generamos y lo hicimos ante nuestra propia experiencia que fuimos pasando nosotros y precisamente qué fue lo que íbamos encontrando en nuestra propia experiencia y lo que nos íbamos topando y que nos íbamos para atrás y nos topábamos con pared y que teníamos que ir precisamente superando cada uno de nosotros. Para mí, el ser espiritual es aquel que asume dónde se encuentra en su vida, en el mapa de la vida, si está tirado, si está agachado, si está sentado, si está de pie. Y una vez que ya se observa en dónde se encuentra en ese mapa, precisamente toma las riendas de su existencia y una vez que toma las riendas de su existencia, decide y define hacia dónde quiere moverse. Para mí esa es una persona espiritual. Y ahí es donde estamos hablando de conciencia y espiritualidad. Entonces, que no se inquieten en este punto de que les comparto que manejamos la espiritualidad. En la séptima sesión, pues hablamos de despatologizar el duelo. Se dice que la psicoterapia gestal habla de que hay ajustes creativos. Ante cada experiencia que pasamos y vivimos, generamos un ajuste. Hay un doctor, el doctor Müller, que es brasileño, que también es gestaltista, y comenta que la psicosis es un ajuste creativo. Solamente las etiquetas, y eso me frustró. Y después cuando ya hice la maestría en Gestalt, ya fue como que tomar las herramientas y ir comprendiendo muchas cosas. Y que al último en realidad no hay patología. Solamente es un proceso creativo, un ajuste creativo el que estamos haciendo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Sin embargo, es importante que identifiquemos ese ajuste creativo que en algún momento puede ayudarnos para salir adelante. Sin embargo, comento yo que llega un punto en que ese ajuste creativo ya caduca. Ya no podemos seguir siendo iguales. Digo, los abuelos antes decían, así soy y qué, y pues bueno, pues así era. Sin embargo, ahora nosotros en este tiempo no podemos decir, así soy y qué, porque la misma vida nos da de chingazos y dice que cambies porque cambies, y no es de si quieres, es de a huevo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, sí, precisamente que lo que no se modifica, lo que no se adapta, se extingue, ¿no? O sea, tenemos que irnos precisamente recreando constantemente a nosotros mismos. Y la misma actitud que tomaste hace un año, ya no puedes tomarla hoy. Ni la actitud que a veces tomaste 15 días tampoco. Estamos como precisamente la tecnología. Tenemos que irnos cambiando constantemente, recreando a nosotros mismos constantemente. Y donde ya precisamente podemos, no es una enfermedad, es un ajuste creativo, es un asunto que ahí está, que necesitamos desatorar y generar ajustes creativos nuevos para poder salir de donde estamos. Entonces, esa es la sesión 7. La sesión 8 es aceptar, trascender la pérdida. Aquí manejamos también algo de arte terapia y el asunto es como encontrar cuál es el sentido. Dice la doctora Kubler-Ross que toda pérdida tiene una ganancia. Sin embargo, yo digo o yo creo o espero que precisamente la palabra ganancia sea una mala traducción de su libro, porque la palabra ganancia no me gusta. Porque si alguien me dice o me hubiera dicho cuando falleció mi hermana o cuando he perdido cosas, que me dijera en ese momento, tranquilo, estás ganando algo, pues le parto su madre o me encabrono o se la rayo por lo menos. Entonces, por eso la palabra ganancia no me gusta y yo la cambio porque toda pérdida tiene una enseñanza. Y aún así, alguien que esté pasando por una pérdida le digas, algo hay que aprender de esto, pues puede ser que se encabrone, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder llegar a ese punto de poder ver el mensaje, la señal de la pérdida o la enseñanza,
pues primero tuvimos que pasar del 1 al 8. No podemos hablar de ese tema al inicio, vamos, ¿sí? Entonces también es muy enriquecedor y mientras no aprendamos la enseñanza de la pérdida, no vamos a poder honrar al ser amado o el objeto que hayamos perdido, ¿sí? Entonces es importante trascenderla, aprender la enseñanza para poder honrar a quien ya no está. Y hablamos, es un proceso. La sesión 9 es restablecer el orden en el sistema familiar. Aquí sucede algo también que es muy impactante, que viene siendo precisamente lo que es la crisis paranormativa. La crisis paranormativa creo que es algo que no tan fácilmente se está atendiendo en situaciones de pérdida o en situaciones de duelo. La crisis paranormativa, voy a dar el ejemplo mío, es precisamente fallece mi hermana y cuando alguien del sistema familiar no está, por cualquier motivo, ya sea también por pérdida física o de distancia, por cualquier motivo, se ajusta a esta crisis paranormativa. Y la crisis paranormativa es que alguien va a tomar el lugar del que se fue. Y los primeros 4 meses de que mi hermano no estuvo, quien tomó su lugar fui yo. Que precisamente tomo a mis sobrinos y yo digo que se queden conmigo. Después me generó conflicto porque yo pensé y sentía que no le di el lugar a mis padres. Sin embargo, mi madre, una vez que fallece mi hermana, estaba muy mal. Le da COVID a los 10 días. Entonces, ella no podía hacerse cargo de mis sobrinos. Mi papá también estaba en otra situación que tampoco podía hacerse cargo. Entonces, el que entró en ese momento fui yo. Y no entré entré porque no había de otra. Y precisamente quien toma el lugar no es porque quiera tomarlo. Claro que sí, con el amor y todo este asunto, sí, va. Sin embargo, no hay quien tome ese lugar. Y quien lo toma es porque puede ser el que esté con mayor facultad para tomar, aunque después se lo lleve la jodida. Sin embargo, la crisis paranormativa es una crisis que es solamente por un momento. Si esa crisis se prolonga, se jodió el que se quedó en ese lugar. Sí. Después de esos 4 meses, después al que se lo lleva la fregada es a mí. Mi mamá ya está más restablecida. Y le digo a mi mamá, le regreso a mis sobrinos. Y al último se fue generando ese reacomodo en el sistema familiar. Y que también es importante, como lo diría constelaciones familiares o también la psicoterapia familiar en cuestión del orden jerárquico. ¿Sí? En sí es mi madre, es mi padre, mi hermana, yo, mis sobrinos. Y ante un desastre familiar, ¿a quién le corresponde tomar el orden? A mis padres. ¿Sí? Y en ese momento después quien toma ya y le da orden al sistema es mi madre. Y después hubo precisamente ciertos reajustes donde ahorita ya mi sobrino más grande ya es independiente, pero hubo un sinfín de ajustes. Y que puedo decirles que después de 2 años, ay, como que ya medio se acomodó el asunto. Sí. Y mientras, como dice la parte de la psicología sistémica o constelaciones familiares, mientras no hay orden, el amor no fluye. Si no hay orden, haya pérdidas, duelos o no haya pérdidas, mientras no haya un orden, mientras que no tome cada quien su lugar en el sistema familiar,
va a haber un desmadre. Y me refiero que a veces la anda haciendo, a veces los hijos la andan haciendo de papás o los papás la hacen de hijos, pero no hay un orden, ¿sí? Y es que cada quien tome su rol que le corresponde. Mientras no tome cada quien su rol, el orden no existe. Por lo tanto, el amor no fluye. Por eso es importante el orden y la jerarquía en el sistema familiar. Entonces, es todo este asunto de ir en esa 9ª sesión, restablecer el orden del sistema familiar ante esa crisis paranormativa que es inevitable. Y en la 10ª sesión, pues bueno, ya es en ese orden, se les invita a quienes gusten precisamente poder trabajar en ese orden familiar, trabajar con la familia. Y se les dan, ya hay quien guste, pueden ser 4 sesiones con la pura familia para dar ir acompañando a que cada quien tome su lugar, que cada quien tome su rol, para que entonces haya orden en la familia y por lo tanto el amor fluya. Y pues bueno, precisamente este taller de este protocolo de atención tanatológica, de acompañamiento tanatológico, pues consta precisamente de estas 10 sesiones. Y como pueden ver, pues no es algo simple o no es algo tan, tan light o tan ligero. O sea, en realidad es atorarle a los moquetazos en el sentido de atorarle a las emociones. Y de que si en realidad quieres trabajar, pues le trabajas. Y o sea, aquí en realidad es generar todo el proceso, en realidad, todo el proceso de la elaboración del duelo. Y no quiere decir tampoco que con estas decisiones ya chingaste, de que ya no pasa nada, de que ya lo superaste. No. Sin embargo, es como se dice, es ir generando herramientas para que vayas teniendo una mejor elaboración de tu proceso de duelo. ¿Por cuánto tiempo? Estas sesiones, si habláramos que es una al mes, digo, una cada semana, son 10 sesiones, estamos hablando que nos llevaríamos 2 meses, 15 días. ¿Sí? Sin embargo, es para generar herramientas para que vayas elaborando tu proceso de duelo y sea más llevadero. Y es muy grato, en realidad, los testimonios que hemos encontrado al terminar este taller de las personas que lo han vivido, que en realidad les ha... Pues no quiero hablar de más, ¿saben? Porque siento que no me corresponde. Solo creo, me gustaría decir que hemos tenido buenos comentarios en relación de los testimonios de la gente que los ha pasado, que los ha vivido, este tipo de talleres. Y a la vez me da satisfacción y me da gusto poder compartir y poder acompañar en este proceso. Creo que al último, precisamente, la herida es por donde entra la luz y por donde entra el amor. Y como comento, creo que hasta el momento no he encontrado otra manera de cómo transitar el dolor más que caminando por él. Entonces, pues yo te invito a que no tengas miedo de transitarlo, es necesario, es importante. Y una vez que lo transitas, encuentras paz, encuentras calma, encuentras lo que necesitas. Y pues recuerda que no hay miedo más grande que tú. Recuerda que tú eres más grande que cualquier miedo. Y diría el maestro Maharishi, Ichaya, deja que la vida te viva. Vale. Linda noche. Hasta pronto. Sí, que la vida me viva. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, Ana Laura. Bonita noche. Igualmente. Chao. Chao.